Buenas, yo soy el doctor Mario Franco y con el doctor Humberto Lugo estaremos hablando sobre el metabolismo del calcio, hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo. Nuestro tutor es el profesor doctor Jorge Arias. Hablaremos sobre el calcio, que es un componente esencial para el envío de señales intracelulares y que desempeña otras funciones fuera de las células. Por eso es de suma importancia el control de sus concentraciones en el organismo. Los componentes del sistema que conservan la homeostasis de dicho ion incluyen tipos celulares que perciben cambios en la concentración extracelular de ese elemento y que liberan hormonas que lo regulan, así como los tejidos en los cuales se manifestarán sus efectos, como los riñones, los huesos, los intestinos, los cuales reaccionan por medio de cambios en la movilización, excreción o captación del calcio. La regulación del metabolismo del calcio depende de tres hormonas: la hormona paratiroidea, PTH, que es secretada por las glándulas paratiroides y tiene como acción principal movilizar el calcio del hueso y aumentar la excreción de fosfatos por la orina. El 1,25-dihidroxicolicalciferol o calcitriol, formado a partir de la vitamina D por hidroxilaciones sucesivas en el hígado y los riñones. Su acción principal es el de incrementar la absorción de calcio en el intestino. Y la calcitonina, que es una hormona hipocalcemiante que en los mamíferos es secretada más bien por células de la glándula tiroidea, cuya función es inhibir la reabsorción ósea. Al parecer la participación de la calcitonina es relativamente pequeña, pero quizá las tres hormonas actúen de manera concertada para conservar la constancia de la calcemia en los líquidos corporales. De este modo, la homeostasis de fosfato es de gran importancia en las funciones corporales normales, en particular su inclusión en el trifosfato de adenosina o ATP, la molécula de energía, su acción como amortiguadores biológicos y su intervención como modificadores de las funciones de las proteínas. Muchos de los sistemas que regulan la homeostasis del calcio contribuyen también a la de los fosfatos, y a veces lo hacen de manera recíproca. El calcio es el catión el calcio es el catión divalente más abundante en el organismo y representa un 2% del peso corporal, aproximadamente unos 1 kilogramo. Se distribuye en varios compartimentos. En el compartimento óseo se encuentra más del 98% del calcio corporal, del cual aproximadamente 1% es intercambiable de forma libre con el líquido extracelular. La importancia biológica del calcio debe considerarse bajo dos aspectos. Las sales cálcicas proporcionan la integridad estructural del esqueleto, siendo el principal componente mineral del hueso. Por otra parte, el ion calcio posee también una función crítica en procesos bioquímicos como son la excitabilidad neuromuscular, procesos de coagulación sanguínea, permeabilidad de la membrana y desencadenamiento de reacciones enzimáticas. El calcio sérico se encuentra en tres formas diferentes: en forma iónica o libre, que representa el 50%, el unido a proteínas, aproximadamente un 40%, y finalmente un 10% en forma de complejos con aniones como el bicarbonato, el citrato, fosfato y lactato. El calcio iónico y el unido a aniones constituyen la fracción ultrafiltrable, siendo la fracción iónica la única que tiene acción biológica y por tanto la que está sometida a control hormonal. Aproximadamente el 90% del calcio unido a proteína lo hace a la albúmina, mediante una unión pH dependiente. Las alteraciones que disminuyen los valores de la albúmina sérica disminuirán el calcio sérico total, pero tendrán un efecto menor sobre la concentración del calcio ionizado. La unión del calcio a la albúmina también está afectada por el pH del líquido extracelular. La acidemia disminuye la unión a las proteínas y aumentará el calcio ionizado. Regulación exacta del calcio sérico está controlada por el propio calcio a través de un receptor de calcio y por diversas hormonas, la más importante de las cuales son la PTH y la 1,25-dihidroxivitamina D3. El mantenimiento de una homeostasis adecuada del calcio y por lo tanto de la calcemia es un proceso complejo y dinámico que implica la absorción y excreción de calcio en el intestino, la filtración y reabsorción en el riñón y su almacenamiento y movilización en el esqueleto. Con respecto a la absorción intestinal, la mayor parte del calcio dietético proviene de la ingesta de leche y derivados lácteos. La fruta, hortalizas, cereales proporcionan el resto. La carne y pescado proporcionan una cantidad mucho menor. El contenido cálcico
de una dieta normal de un adulto es de unos 1000 miligramos día, absorbiéndose solo el 30%. Esto varía en condiciones fisiológicas, como adaptación al aporte de calcio en la dieta, la edad, el embarazo y la lactancia. En condiciones normales, con una ingesta cálcica de 1000 miligramos, la verdadera absorción sería de unos 300 miligramos y el calcio fecal endógeno de 125 miligramos, con lo cual la absorción neta de calcio sería tan solo de unos 175 miligramos día, similar a la excreción urinaria de calcio en un individuo, alcanzándose así un balance metabólico de calcio equilibrado. El calcio se absorbe en el tubo digestivo por dos mecanismos: un transporte activo saturable dependiente de la vitamina D, que predomina cuando la ingestión cálcica es baja, y un transporte difusible no saturable, que predomina cuando la ingestión cálcica es elevada. El transporte activo del calcio es predominantemente en el duodeno y está favorecido por el menor pH del jugo intestinal y una menor densidad de receptores 1-alfa-25 dihidroxicolecalciferol. Sin embargo, las zonas donde se produce mayor absorción de calcio dietético son por su longitud y por el largo tiempo de permanencia de los alimentos, el yeyuno y el ilium. En condiciones basales, el yeyuno absorbe más cantidad de calcio por una superficie que el ilium. El principal regulador de la absorción intestinal del calcio es el calcitriol. El contenido de fósforo de la dieta tiene un efecto importante en la absorción de calcio. Una ingestión elevada de aquel disminuye la absorción cálcica. Sin embargo, la deficiencia de fosfato incrementa la absorción de calcio. Estas modificaciones en la absorción parecen estar mediadas por modificaciones en la síntesis de 1-alfa-25 dihidroxicolecalciferol y por la formación de complejos insolubles que dificultan la absorción. La hormona de crecimiento, los estrógenos, la PTH, la calcitonina y la furosemida también incrementan la absorción de calcio, mientras que lo disminuyen los glucocorticoides, la hormona tiroidea, las tiazidas. El metabolismo óseo, como antes se indicó, el hueso constituye la reserva de calcio del organismo. Sin embargo, la regulación del intercambio del calcio entre el plasma y el hueso no se conoce exactamente. En los adultos, aproximadamente un 5% del hueso cortical y un 30% del trabecular son reemplazados en un año. Los osteoblastos son las células responsables de la formación ósea. Sintetizan numerosas proteínas óseas que se sitúan a su alrededor y constituyen el osteoide o tejido óseo sin mineralizar. El osteoblasto se transforma en osteocito, la célula ósea madura y se mineraliza. Los osteoclastos derivan del sistema monocito macrofágico e intervienen en los procesos de resorción ósea. El contenido mineral óseo se hace utilizable mediante dos mecanismos: la osteólisis osteocítica y la resorción osteoclástica. El primer proceso se produce por movilización del contenido mineral, pero sin destrucción del hueso, y en el segundo intervienen los osteoclastos y se produce una destrucción del tejido. Aunque la PTH produce aumento de la resorción ósea, solo parece tener receptores a nivel de los osteoblastos. El calcitriol, que también presenta receptores a nivel de los osteoblastos, favorece la diferenciación de los osteoclastos a partir de sus precursores, y la calcitonina tiene una acción inhibitoria sobre los osteoclastos. Con respecto a la homeostasis del magnesio, el magnesio es el cuarto catión más importante tras el sodio, el potasio y el calcio. Un adulto normal contiene 22,66 gramos de magnesio, del cual el 50-60% se encuentra en el hueso. El magnesio extracelular supone solo alrededor del 1% del magnesio corporal total. La concentración sérica normal del magnesio varía entre 0,75 y 0,95 milimoles por litro. El magnesio es esencial para el funcionamiento de importantes enzimas, teniendo además un papel fundamental en la estabilización de las membranas, la conducción nerviosa, el transporte de iones y actividad de los canales de calcio. No obstante, el control del metabolismo del magnesio se encuentra menos regulado hormonalmente que el calcio o el fósforo. El contenido de magnesio corporal total depende principalmente de la absorción gastrointestinal y la excreción renal. Vamos a hablar un poquitito sobre el hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario es una enfermedad endocrinológica muy frecuente.
caracterizada por una producción aumentada de PTH superior a las necesidades homostáticas para mantener la calcemia y el remodelado óseo. Con respecto a las causas, el adenoma paratiroideo único representa el 85% de las causas, el 15% lo representa la afectación ganglionar múltiple, hiperplasia difusa o adenomas múltiples, y en menos del 1% los carcinomas paratiroideos. En las mujeres se ve más esta afectación que en los varones, en una proporción 3:1, y la máxima incidencia se encuentra en la década de los 50 a 60. La mayoría de los casos, el 95% de los casos, el hiperparatiroidismo primario es esporádico, sin un factor etiológico identificado. El hiperparatiroidismo primario, aunque la mayoría de los casos de hiperparatiroidismo primario son esporádicos, existe un pequeño pero significativo subgrupo, el 5%, que se consideran formas familiares. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o MEN1 es un síndrome infrecuente que explica el 2% de todos los casos de hiperparatiroidismo primario. Las personas afectadas pueden presentar tumores paratiroides, hipófisis y tejido endocrino enteropancreático. La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o MEN2A es un trastorno hereditario que se caracteriza por una predisposición a presentar carcinoma medular de tiroides, feocromocitomas e hiperparatiroidismo primario. Solo el 20% de los casos desarrollan hiperparatiroidismo. El síndrome hiperparatiroidismo primario tumor mandibular. Este síndrome se caracteriza por la presencia de hiperparatiroidismo primario, fibromas osificantes mandibulares y en ocasiones tumores renales y fibromas uterinos. Y por último, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Con respecto a las manifestaciones clínicas del hiperparatiroidismo primario, los síntomas o signos clásicos incluyen los derivados de la afectación renal, litiasis renal e insuficiencia renal por nefrocalcinosis, afectación ósea, osteitis fibrosa quística, osteoporosis de predominio cortical, condrocalcinosis y artritis, y la hipercalcemia, poliuria, polidipsia, dolor abdominal, debilidad muscular, confusión, coma y parada cardíaca en la tormenta paratiroide. Sin embargo, las manifestaciones específicas del hiperparatiroidismo primario son la nefrolitiasis y la osteitis fibrosa quística, que caracterizan el fenotipo clásico de la enfermedad. La nefrolitiasis es la manifestación clínica más frecuente, el 15 al 20% de los casos. Además, en el 5% de los pacientes con nefrolitiasis se puede identificar un hiperparatiroidismo primario. La mayoría de los cálculos están compuestos de oxalato cálcico, a veces fosfato cálcico, y un factor determinante de ella es la hipercalciuria, que se observa en el 35-40% de los casos con hiperparatiroidismo primario. También pueden contribuir a ello el aumento de la síntesis de calcitriol inducido por la PTH. Después de la cirugía, la formación de cálculos disminuye y la historia de nefrolitiasis activa se contempla como una indicación de intervención quirúrgica. En la actualidad, los pacientes son diagnosticados de forma casual tras realizar una analítica de rutina. El hiperparatiroidismo primario asintomático se define como un trastorno que carece de síntomas específicos de la enfermedad o manifestaciones tradicionalmente asociadas con la hipercalcemia o el exceso de PTH. Recientemente se ha descrito una nueva forma de presentación que denominamos hiperparatiroidismo primario normocalcémico y que se caracteriza por normocalcemia, ausencia de síntomas específicos y valores de PTH consistentemente elevados.